Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Ya estamos en vivo transmitiendo desde la Facultad de Ciencias. Estamos aquí en la explanada del Prometeo, pues muy contentas continuando con estas historias de ciencias en una jornada que vamos a tener toda la semana en la facultad para conmemorar el 8 de marzo, que es este viernes. Y en este programa pues tenemos el honor, el gusto y la emoción de tener a una invitada pues muy, muy especial para la facultad, una de las profesoras pues más queridas, más importantes, como, bueno, todos, pero la doctora Judith Márquez. Muchísimas gracias, doctora, Al por contrario, acompañarnos. a ustedes. Un gusto y pues aquí también está la doctora Carla Ramírez Pulido, quien es coordinadora de la Comisión de Equidad de nuestra facultad y estamos en esta jornada, Carla, haciendo estas entrevistas y presentando ahora estas historias de ciencias que tienen como objetivo y nuestra búsqueda principal es dar a conocer, o sea, conocer un poco más quiénes son los profesores, quiénes son los académicos que están aquí en la Facultad de Ciencias. A veces nos encontramos en los pasillos y nos saludamos, pero no sabemos más y ese es uno de los objetivos, ¿no? Saber qué historia hay de cada uno de los académicos, detrás de cada uno de los académicos. Y para esta semana pues tenemos varias invitadas. Eh, Voy a hablarles un poco nada más de la trayectoria de la doctora Judith Márquez. Ella es profesora de la carrera de la Facultad de Ciencias. La investigación es una actividad fundamental para la formación de los estudiantes a nivel superior y es por eso que durante sus 58 años de carrera académica ha combinado las labores como docente y las actividades de investigación con sus estudiantes. Fue pionera en los años 70 de la clase de educación sexual en la Escuela Nacional Preparatoria y ya en la Facultad de Ciencias fundó y coordinó el Laboratorio de Desarrollo de Plantas. Durante su vida académica ha dirigido la tesis de más de 90 estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado y ha publicado 8 capítulos de libros sobre temas de biología vegetal, uno de ellos considerado como un libro revolucionario que cambió la concepción de la enseñanza de la botánica en México. Elaboró y presentó ante el Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias la inclusión como materia optativa de embriología vegetal, misma que aún forma parte del currículum del biólogo. Fundó la línea de trabajo de biología reproductiva de plantas, que se ha desarrollado ampliamente en los últimos 35 años y de los 113 artículos de investigación publicados hasta la fecha, destacan por su importancia internacional aquellos relacionados con la presencia de la candonia sismática en México y últimamente el descubrimiento de la polinización zoófila en pastos marinos. Actualmente ha abordado el estudio reproductivo de las plantas dulceacuícolas, donde destacan las investigaciones sobre la familia Podostemaceae. Algunas distinciones obtenidas son mejor pasante de la carrera de biólogo, la medalla al mérito académico otorgada por la Escuela Nacional Preparatoria 7, el premio Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la UNAM, la medalla al mérito botánico otorgada por la Sociedad Botánica de México, el premio de Grady L. Webster Award por The Botanical Society of America, al mejor artículo de botánica estructural y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. En el 2016 fue nombrada profesora emérita de la UNAM. Y bueno, eso nada más es un poquito de la trayectoria de la doctora Judith Márquez. Empezando a preguntar, doctora, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu vida de niña? ¿Quiénes fueron tus papás? ¿Cómo viviste esa parte de tu vida? Empezaré por decir que mi infancia fue total y absolutamente feliz. Yo nací en Salina Cruz, Oaxaca, que es el istmo de Tehuantepec. Salina Cruz y Coatzacoalcos son las dos ciudades de la cintura de México. Y creo que ya ni se llama Coatzacoalcos, ya no lo sé. Pero yo nací en Salina Cruz. eh, eh, Mi papá y mi mamá formaron una familia típica, bueno, no tan típica, porque mi abuelo era cónsul de los países centroamericanos en México. Él recibía los barcos que llegaban, veía que todo estuviera en orden y ya los dejaba pasar o no los dejaba pasar. Entonces, ahí se estableció la familia de mi abuelo, mi abuela y 6 hermanos. Y
mi historia yo creo que comienza antes de nacer con mi mamá, puesto que eran 3 hombres, los hermanos de mi mamá eran 3 hombres y 2 mujeres y ella, eran 3 y 3. Los 3 hombres fueron a la escuela inglesa de México. Ambos dominaban perfectamente el inglés desde pequeños. Ellos todos tuvieron una carrera, digamos, exitosísima en cuanto a formación y cosas por el estilo, pero a las 3 mujeres no las dejaron venir a estudiar a México porque era cuestión de desplazarse. No las dejaron. Mi mamá lloró, suplicó, ella quería ser partera. ¿Sí? Y a pesar de llorar, suplicar y todo lo demás, las mujeres, no pudieron venir a México a la escuela porque eran mujeres y tenían que estar bajo el cuidado de mi abuela en su casa. No, no, estudiando, digamos, primaria, secundaria, pero ahí, ¿sí? Bueno, primaria y secundaria, ¿cuál? Había nada más primaria y creo que no sé si era 4 año de ahí se acababa o era sexto. Bueno, esa fue la historia de mi mamá y de mi familia. Por otro lado, pues muy feliz y en realidad un ambiente familiar muy, muy bonito. Eh, eh, Mi madre se casa con una persona de allá, mi padre, un hombre sensacional, y forman una familia de 5 hermanos. Desgraciadamente, solo sobrevivimos el mayor y la menor. La menor soy yo y mi hermano mayor de 2, me llevaba 12 o 15 años por ahí, pero muchísimo tiempo, porque en medio de nosotros hubo 3 hermanos. Pero mi mamá, habiendo vivido lo que ella vivió, siempre quiso que yo estudiara, siempre quiso que, que, que no me quedara en Salina Cruz y me casara, no sé, a los 16, 17 años, como era la costumbre, y formara la familia, ¿sí? Entonces, ella propició por todos los medios posibles de que yo estuviera. Sí, ahí empieza, ahí empieza mi vida académica, pues. Ujú. Oye, Judith, y en eso que tu mamá quería que estudiaras, ¿no? Que te prepararas, ¿hubo algún referente científico de parte de tu mamá, de tu papá, que te dijeran, pues las ciencias, o algo a ti te llamó de las ciencias, la biología? Sabemos que te gustaran los animales, que te gustara algo de niña que quisieras, pues ya después formalizar, ¿no? Pero ¿tenías esos referentes cuando eras niña, adolescente, o llegó después esa etapa? Referentes, ninguno, ningún referente. Mi abuelo fundó la Salinera del Marqués, que, que lo que hizo fue comprársela a los ingleses, me acuerdo que los ingleses la manejaban, y él repartió acciones entre todos los trabajadores y fundó la Salinera del Marqués. Fue la primera cooperativa que hubo en México. Él la fundó, pero digamos, en relación con la sal, eso fue todo científico, nada, absolutamente, excepto vivir e ir todas las tardes con mi papá al mar. Ay, qué bonito, Mm, ver, precioso, los atardeceres, amaneceres, ver un todo. tiburón Ah, que se enfermó, se murió y fue a la playa, pero era un animal, a lo mejor no es tan grande como yo lo recuerdo, pero era un animal enorme, ¿sí? Muerto ahí. Y entonces empezar a preguntar qué eran unas aberturas que tenía por ahí, las branquias, qué era, y luego acercarme y preguntarle a mi papá, ¿no va a revivir y me va a morder? Y cosas por el estilo. Y además, ir en lancha, tirarme de la lancha, ver los animales en el agua, o sea, no necesitaba yo más para entusiasmarme por los animales primero. Y bueno, luego nos decías que sí llegaste a la ciudad a estudiar. Bueno, Tu mamá dijo, no, sí tiene que ir y llegaron. mi hermano
Ujú, se vino a estudiar medicina, ujú. ¿sí? Entonces llegó a casa de una tía, hermana de mi mamá, ¿sí? Ok. Mi hermano empezó a estudiar medicina y yo terminé, no terminé nada. Estaba yo en primaria y dijo, los hermanos no deben vivir separados, porque los hermanos, el amor de los hermanos se funda durante toda la vida. Hay que irnos a México. Mi papá dijo, no, no, a México, a la ciudad imposible, imposible. Eso es del diablo. No, yo me quedo aquí. Mi mamá, con el carácter que tenía y con la inteligencia que tenía, le dijo, ok, tú te quedas aquí, yo me voy con mis hijos. Wow. Y nos relacionamos cuando podamos. Cuando mi papá vio las cosas de veras, dijo, me voy. Y entonces todos nos venimos a México, a un departamento donde ya vivía la hermana de mi mamá con 3 hijos y llegamos nosotros 4, 7 en un departamento de 3 recámaras. Bueno, excuso decirles. Pero afortunadamente, tiempo después se desocupa un departamento de abajo de donde vivíamos, lo alquilamos y ahí viví hasta que me casé. Ujú. Entonces, gracias a mi mamá, yo pude entrar aquí, terminé mi primaria, porque yo me vine muy chica, me vine entre 6 y 7 años, ya no recuerdo, pero terminé mi primaria de gobierno, ¿eh? De gobierno, porque mi abuelo, nada de escuelas privadas, de gobierno. Terminé mi primaria, continué mi secundaria en una secundaria avanzadísima, era un modelo de secundaria en cuanto a la enseñanza que era la secundaria 32. Y posteriormente fui a la Escuela Nacional Preparatoria, a la número 1. ¿Sí? Wow. La experiencia más hermosa que pude haber tenido en mi vida. No es cierto, no es la más hermosa. Es que una de las más hermosas, con esos patios, con esas fuentes, con ese salón del generalito, donde te permitían, te abrían las puertas para que lo vieras. Tú no podías caminar ahí, ni muchísimo menos. Eh, Esos murales y el DEPA. ¿Qué era el DEPA? El DEPA era como un baño para mujeres, pero un mega baño, donde había muebles para sentarse, espejos y Wow. todo, donde podías ir y podías descansar de todo, pero solamente para mujeres. Ahí no entraban los hombres, ¿sí? Entonces, fue una época maravillosa realmente la que me pasé en la prepa con unos maestros excelentes, maestros del libro, como les digo yo. Eh, el maestro que me dio botánica era el autor de un libro, el maestro Luis Oronoz. Estoy hablando del precambio. Pero así los maestros, el maestro ¿cómo se llama? Latín la otra lengua muerta, no sé si hay lengua muerta, pero griego y latín, una maravilla que me ha servido. Yo cuando iba a clase decía, ay, ¿para qué me va a servir? Pero pronto, pronto supe para qué me serviría y, y sensacional, pues la prepa fue una época maravillosa, ¿sí? Maravillosa. Y luego en la prepa, bueno, se menciona ahí que fuiste, que viste talleres de No, sobre, no, no, no. Ahí fue prepa alumna. ajá, En la 1 fui prepa alumna, ujú, ujú, pero pasando el tiempo, ujú. vine aquí a la facultad, tuve aquí maestros también impresionantemente buenos, entre ellos la doctora Consuelo Sabín, que me dio biología celular en esos tiempos, sí, y, y que posteriormente me invitó a trabajar a su laboratorio, ¿sí? Una invitación, vente al laboratorio, te daban tu espacio, te daban tu escritorio, y yo ayudaba a la maestra Consuelo Sabín.
una extraordinaria mujer. Fue una de las directoras de Iztacala, ¿sí? Esto después se los platico. Y aquí estuve hasta, digo, aquí terminé mi carrera. Cuando terminé la carrera, me dieron oportunidad en la Escuela Nacional Preparatoria de ser algo que se llamaba profesor de laboratorio, ¿sí? O laboratorista, yo no me acuerdo qué, profesor de laboratorio, pero yo daba clase en la escuela. De ahí hablo de lo de la educación sexual. Ujú. Oye, Judith, y cuando llegaste a la facultad, eh, ya con todas estas inquietudes que tenías desde niña, ¿no? De estudiar algo de ciencia, como a partir de los tiburones que viste, te gradúas aquí, haces algún posgrado y bueno, yo sé que sí hiciste varios estudios más, pero ¿cómo estuvo eso de hacer el posgrado y empezar a tomar esa decisión de formar una familia, ser mamá? ¿Cómo fue esa transición? Cuéntanos un poco para situarnos en el contexto. Estabas estudiando la licenciatura, ya habías acabado, lo pospusiste. ¿Cómo fue esa decisión que es tan difícil para muchas mujeres todavía en la actualidad? Porque sabemos que las ciencias y todas las carreras, ¿no? Te absorben y cada vez es peor en ese sentido de que nos ponen más y más cosas y a veces hacemos ese sacrificio o se decide de manera consciente el dejar la maternidad de lado o posponerla. Y entonces, ¿cómo le hiciste tú? Porque, bueno, aquí entre nos yo sé que Judith sí pudo con todo, sí pudo con todo. No, no, no. Estaba yo estudiando aquí cuando la doctora me dio la oportunidad de entrar a su laboratorio. Después me dio la oportunidad de concursar para profesora de carrera de medio tiempo, ¿sí? En ese tiempo um, me metí al coro de la Facultad de Ciencias. Había un coro. Entonces me metí al... Sí, todavía hay un coro, pero ese coro ha cambiado de nombre, primero de la Facultad de Ciencias, luego que creo que coro académico, luego volvió a no sé dónde, pero todavía hay un coro. Estaba yo en el coro y nos íbamos de viaje. Yo ya era profesora de medio tiempo, nos íbamos de viaje. Entonces voy con el director, porque pues quién me iba a dar permiso un mes y medio de dejar mis cosas. Voy con el director y era Juan Manuel, era un físico, el doctor Juan, ya no me acuerdo su nombre, pero doctor, el coro se va y yo quiero ir. Y me dice el doctor, ¿y cuál es el problema? Pues es que yo soy profesora de medio tiempo y y habló con su jefa, con la doctora. Pues sí, pero mi jefa pues, no es la directora de la escuela. Váyase. ¿Y quién me da permiso? ¿Con quién está hablando? Con el director, ¿no? Yo le doy permiso. Ya. Entonces se me abrió el mundo y me fui mes y medio a Europa cantando. Canté, canté en los lugares fantásticos, maravillosos, en Barcelona, en Madrid, en París, nos recorrimos en Alemania. Ay, en Alemania tengo una anécdota padrísima en Alemania. Cuéntame. Cuéntanos. En Alemania no fuimos a hotel, no nos hubiera alcanzado. Entonces nos metieron en casas de gente que conocía el maestro Gabriel Saldívar, que era el que dirigía el coro. El maestro Gabriel Saldívar conocía a mucha gente, entonces nos acomodó en casas. Entonces en una buhardilla dormíamos 5 del coro, 3 hombres, ¿eh? Una guardilla. Pues sí, ah, 3 mujeres y 2 hombres, ahí todos dormíamos. Y claro, el primer día bajamos con nuestra toalla. ¿Qué van a hacer? Pues nos vamos a bañar. Se quedaron viendo, pero pues nos dejaron bañar. Al siguiente día, ¿qué van a hacer? Pues nos vamos a bañar. Y entonces los dueños de la casa le hablan al maestro y le dicen, oye, ¿tus chicos están enfermos? Porque se quieren bañar todos los días. Bueno, esa fue la anécdota. ¿En qué íbamos?
En que se habían ido que habías pedido permiso al director. Ah, y entonces me pasé y llegué hasta Checoslovaquia. Y otra anécdota, en España compré libros de Mafalda. Muchos libros de Mafalda compré y los llevaba yo en mi maleta. Cuando cruzamos la frontera para Checoslovaquia, todos mis libros de Mafalda desaparecieron. Porque nos No era pro- ya estaba 6 prohibido. horas, sí, estaba prohibido, 6 horas en la frontera esperando que esculcaran nuestras maletas, creo que hasta los forros, Wow. 6 horas, y nos pusimos a jugar voleibol con una pelota que encontramos, y nos manda a llamar que eso no se podía, que nos sentáramos. Esa, ¿Qué año era, Judith? ¿Qué año? 71, Oh. 71 era. Pero en fin, la ciudad de Praga, la ciudad de digo, el Sí. país de Checoslovaquia y la ciudad de Praga, Praga. maravillosa. Sí. Y ahí cantamos. Y ahí cantamos y todo, mes y medio. Creo que solo nos faltó Inglaterra de lo que se consideraba Europa. Y ya nos regresamos a México y ya continué como profesora de carrera. ¿Sí? De medio tiempo. De Todavía medio tiempo. Y trabajaba yo en la Escuela Nacional Preparatoria. Y ahí fue sensacional trabajar en la prepa. La prepa la llevo aquí. En la prepa empecé a hacer, hice un cine debate. Iba yo a la embajada americana, que casi nos fumigan la primera vez que fuimos, al sótano y nos prestaban películas. Películas de la selva, todo ese tipo de películas, nosotros las pasábamos y después hacíamos un debate sobre dónde vivían las plantas y todo, y luego regresábamos a las películas. Hice un concurso de ciencia con los muchachos, ¿sí? Con problemas, pues se imaginarán los problemas sencillitos de biología, pero hubo un concurso. Y luego, viendo la situación en la prepa y todo, dije, es que necesitamos educación sexual. En mi casa yo la tenía limitada, pero la tenía. Pero estas niñas de veras me daban cuenta, no sabían nada de nada. Entonces invité médicos, enfermeras, para que nos hablaran de cosas, de cosas. El director dijo, ¿qué te pasa? Como mixto, como hombres y mujeres. Le digo, pues no, hombres y mujeres son los que se embarazan, tanto el hombre como la mujer, que digo, por eso, no, o mujeres u hombres, cualquiera de los dos, pues mujeres, ¿sí? Y entonces, otra cosa curiosísima que pasó es que en esas conferencias les dijimos a nuestras alumnas, pueden ir sus mamás, por supuesto. Al final de las conferencias terminamos con puras madres y como 10 alumnas, porque teníamos un cupo limitado, pues, pero a mí me gustó mucho que las madres se interesaran en ese tipo de cosas, porque eso iba a repercutir en la educación para sus hijas. Esa fue la historia de la educación sexual. Y ya, bueno, cuando estuviste en la escuela desde la prepa, ¿no? Fue la prepa 1 y después decides entrar a la Facultad de Ciencias, en esta trayectoria, ¿cómo viste a tus compañeras, las mujeres, cuánto había de mujeres? ¿Cómo fue en esos años de la educación? Vamos, ¿había más mujeres que hombres o hombres que mujeres? ¿Cómo viviste esa parte de ser mujer y de entrar a una carrera científica en el momento en el que accedes a ello? Linda también, la viví padrísimo. Éramos mucho más mujeres que hombres, eh, eh, pero había cosas que ahorita me dan risa y me parecen tan ridículas, como cuando salíamos al campo, corríamos porque usábamos medias, tacones y falda. ¿En el campo? No, Ay, no, así vestíamos para venir a la universidad, que a mí me tocó la facultad antigua, la bonita. para allá. La bonita, la facultad bonita me tocó a mí, la original. No digo que esta sea fea, pero allá tenía mucho arte. Entonces, eh, de estudiante, en el campo, digo,
teníamos que ir, digo, aquí teníamos que venir de falda y de tacones, y de media, y lo que sea, zapato bajo o tacones. Pero cuando nos íbamos al campo, no podíamos andar entre el hierberío y los animales y todo así. Entonces entrábamos al baño y en una bolsa traíamos pantalones y traíamos botas y todo. Nos cambiábamos y ya salíamos así como mujeres de campo. Eso se los envidio ahora a las niñas que vienen como se les pega la gana, lo cual me parece sensacional. Si se quieren pintar el pelo de verde, se lo pintan de verde, y si no, de morado, y si no, no se lo pintan. Pero esa libertad de la que gozan ahora es sensacional. Este, mm, ¿Y cómo viví? Padrísimo, porque era un grupo hay gente ahorita todavía trabajando, ya quedamos pocos, ya Claudio Delgadillo era mi compañero, un compañero que estaba en geología, Enrique Martínez, se acaba de morir, era mi compañero de generación, y había una serie de chicas que les decíamos las españolas, porque todas ellas venían del Colegio de Madrid o algo así, a estudiar aquí con nosotros. Oye, Judith, y está padrísimo todo lo que nos platicas y ahorita voy a retomar ese tema de la facultad, la original, le vamos a decir así, pero ya sabemos que esa fue nuestra primera facultad de ciencias, ahí pues vamos a llamarle cuadro principal de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está en un lugar muy emblemático para toda la universidad, que es por las islas, o sea, de verdad es casi enfrente de la rectoría donde estaba la Facultad de Ciencias. Y quisiera que nos platicaras cómo era esos salones, cómo era la convivencia en ese momento, porque pues todos estaban, realmente es un edificio, es mucho más pequeño que la actual facultad, ha crecido muchísimo, también somos muchísimos, la población en general pues ha aumentado, ¿no? Y por eso pues estas necesidades de contar con nuevos edificios, nuevos requerimientos, pero ¿cómo era en ese momento la facultad? ¿Cómo la recuerdas tú en tus clases? Arquitectónicamente era una maravilla. Esas rampas, porque había rampas, digo, cualquier persona que no pudiese caminar, que tuviese problemas de caminar o cosas por el estilo, así como un desgarre como lo traigo ahorita en mi pierna, había rampas y todo. Había un lugarcito como una terraza y la biblioteca era simplemente sensacional. Convivíamos matemáticos, físicos, biólogos, y ahí, en esa facultad, se gesta todo lo que fue el 68, que fue un movimiento fundamental para México, pienso yo. Totalmente, ahorita que dijiste de las rampas, me hiciste acordar de muchas películas de la época de los 60, 70 que venían a grabar aquí a la universidad, ¿no? Varios cantantes muy, muy famosos, ¿no? Y que ahora yo veo esas películas un poco con esa añoranza de que hasta veía muy pocas personas, ¿no? Caminando en el campus, y ahorita creo que ni el domingo se ve tan poca gente por ahí. Sí. ¿Cómo fue ahí? ¿Conociste a tu esposo? ¿Cómo fue esa época de Judith, la persona, esa chica quizás enamorada de la biología, pero también de la matemática? ¿Cómo fue esa época? Cuéntanos cómo la viviste. Judith conoció a su esposo en la gira que hicimos por Europa, la del CON. Pero él pertenecía a un grupo y yo pertenecía a otro grupo y que donde íbamos, no todo el tiempo estábamos cantando, sino visitábamos muchos lugares y todo. Cuando regresamos a México, él ya estudiaba en la facultad, matemático, y me dijo que sí quería ser su novio, así muy formal todo, ¿sí? Y yo le dije, no. Ah, Okay. definitivamente. No, insistió y bueno, le dijo, sí, pero que no se entere nadie. Sí, Judith, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo pensaba que eso no iba a prosperar y entonces qué quemada me daba con el grupo, sí, con el grupo y todo lo demás. Pues prosperó porque a los 3 meses me propuso matrimonio y a los 9 meses, y no estaba yo embarazada, a los 9 meses nos casamos. El noviazgo fue de 3 meses, donde digamos, pidieron mi mano, y a los 9 meses nos casamos.
nos casamos. Y el primer drama familiar fue, porque fue un drama, y ahí tiene que ver también el respeto. Que los dos coincidimos en que no nos queríamos casar por ninguna religión, ¿sí? Por ninguna, que nos queríamos casar por lo civil y ya. Bueno, su familia, la familia de él y la mía, en el drama total. Claro, claro, estaban rompiendo paradigmas de la época de todo. No, mi mamá me decía, mira, vamos con el padre, no va nadie, nada más voy a estar yo, y que les dé la bendición. Mamá, no es eso, digo, por mí podía estar la iglesia llena. Y la familia, ¿sí? Claro. Un día hicieron una reunión de su familia donde nos cuestionaron el por qué, cómo, dónde, cuándo. Pero los dos nos sentíamos muy apoyados porque estábamos pensando lo mismo. Y nosotros éramos los que íbamos a formar esa familia, ¿sí? Un matemático inteligente, inteligentísimo, combinado con una cualidad que no se da mucho junto. Una muy buena persona. Sí. Muy buena persona. ¿Se murió? Ni modo. Pero lo que me dejó que fueron 3 hijos y una vida realmente muy satisfactoria, no se lo puedo pagar con nada. Así era el profesor José Alfredo Amor. Así era, y es recordar el profesor José Alfredo Amor, también un gran matemático de aquí de la facultad, gran personalidad, muchos, tuvimos la fortuna de entrar a alguna de sus clases y la verdad es que, ¿qué les puedo decir? Dos excelentes personas reunidas, ¿no? Y además de reunidas por cosas personales, pues en la ciencia, ¿no? Oye, ¿cómo has visto esos cambios de la facultad, de aquella facultad original a esta? ¿Cómo ha cambiado ciencias? No ha cambiado mucho. ¿Cómo ves tú? No. Claro que sí ha cambiado. Yo creo que para bien, en estos últimos tiempos, con una libertad para aquí en nuestro ámbito, estoy hablando de nuestro ámbito, con una libertad fundada en el respeto, me parece fundamental. Al principio, esta niña habló de que tenía yo 58 años de antigüedad. En mis 58 años, nunca he tenido la queja de un alumno hacia el comportamiento. ¿Por qué? Yo creo que son 2 cosas. Uno, los respeto total y absolutamente, pero el mismo respeto lo pido para mí. ¿Sí? Nada de... Y segundo, los quiero. Yo doy clase y a la semana ya los quiero, ¿sí? Y yo creo que ellos también me quieren porque ahorita que venía yo para acá me encontré una alumna y a veces tengo que registrar mi disco duro para ver dónde anda. Maestra, ¿cómo está? Fue del año pasado, ¿sí? Entonces, eso es bonito. Ellos saben que a mí me gusta enseñar, que yo le echo todo a la enseñanza y, 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 y que además los quiero y que además los respeto, ¿sí? Yo creo que todavía en algunos casos nos hace un poquito, un muchito, falta el respeto hacia las demás personas, hacia lo que son y hacia lo que piensan, ¿sí? Y por otro lado, esa libertad de asociación, esa libertad de ser quienes son, esa libertad de llegar a un salón de clase, me sorprende, no me asusta, con la cara llena de brillantina y un pelo rojo y un pelo verde, esa libertad, digo, no, en mis tiempos no, jamás, ¿sí? Y bueno, a la gente como nosotros, a la gente grande como nosotros, hay muchas cosas que sí se nos atoran, porque así no fuimos criados. Hemos tenido que evolucionar con nuestros estudiantes y con los tiempos, ¿sí? Y ha sido muy bonito, pues, y sigue siendo muy bonito. Y ya casi al final de mi existencia académica, no, sí,
Estoy consciente que ya estoy llegando al final. Y sigo teniendo el mismo entusiasmo, sigo teniendo las mismas ganas de enseñar, sigo teniendo y los alumnos siguen siendo sensacionales. Debo aclarar que yo no sé por qué, y eso sería cuestión de los sociólogos o quién sabe de quién, me cuesta mucho trabajo, mucho más trabajo que estudien, ¿sí? Que lean. La clase está bien, pero si la clase no va, Claro. y no es lo mismo. Y ahí sí estoy viendo que en el tiempo me está costando mucho trabajo. A veces digo, ¿seré yo o será mi compañera que damos la clase juntas, ambas? O quién sabe qué es, ¿sí? Pero los alumnos siguen siendo los alumnos. Nos contaste hace ratito sobre, bueno, que estuviste en la facultad original, que habíamos quedado que así le vamos a decir, pero también La bonita, la bonita. bueno, la bonita. Y nos decías que ahí se forjó el movimiento del 68. ¿Tú participaste en esa organización, Sí. en el movimiento? ¿Estuviste ahí? ¿Qué pasó ahí que en ese momento? Participé en ese movimiento que se gestó en la facultad, donde estaban personas como Marcelino Perelló, que fue fundamental, y otro fundamental, Guevara Niebla, Gilberto Guevara Niebla, que ahora está en cosas Marcelino ya se murió, Guevara Niebla está en cosas de educación y cosas por el estilo. Ellos eran las cabezas, pero los segundos de a bordo eran Santiago Ramírez, papá de un chico que está en biología ahora, que se llama Santiago Ramírez también. Estaba Santiago Ramírez, que murió muy joven, creo que a los 50 años murió. Estaba el Pino, el famosísimo Pino, Salvador Martínez de la Roca, ¿sí? Y, y estaban perfectamente bien organizados. Y yo pertenecía a un conjunto de muchachos que comandaba el Pino, Salvador Martínez de la Roca. Éramos brigadas para repartir volantes, para subirnos a camiones a hablarle a la gente, para ir, recuerdo una vez, además, hacer trabajo comunitario en la facultad, trabajo comunitario. Yo servía en la cafetería, yo era mesera y recogía trastes, y servía a las brigadas y todo. Esa era mi función dentro de la facultad, y fuera, ir con mi brigada. Y recuerdo que una vez fuimos a Xochimilco. Estábamos en Xochimilco y hablando, Salvador, que se le daba, era muy buen orador, Salvador Martínez de la Roca, estaba arengando y todo, y nosotros ahí, bravo, y todo lo demás, cuando de repente vemos que empiezan a acercar la plaza el ejército. Dioses. Y nos dice Salvador, pecho tierra, todos, fíjense, y nos tiramos. Y ya no pasó nada, y ya nos dejaron salir, pero el susto, nadie me lo quita. No. Y ya opté por no contárselo a mi mamá, porque no me hubiera dejado salir de la casa, ¿sí? Claro. De la casa. Además era muy complicado toda esa situación del país, ¿no? Eran otros tiempos. Muy, muy complicada. Muy restrictivo, muchas cosas, no como las libertades que tenemos ahora, gracias también a estos movimientos sociales que Por nos supuesto. han permitido justo estar ahorita, pues hablando abiertamente, vestidas como queremos, si traemos pintura bien, o sea, esas pequeñas cosas que pareciera que siempre hemos tenido, la verdad es que no siempre hemos tenido eso aquí en México. No. Qué bueno que la universidad fue parte de estos cambios, como otras universidades, y sobre todo de gente Bueno, que ha estado. te interrumpo. No, adelante, Está adelante. siendo parte. No. Esto no se acaba, esto no se ha acabado. Esto no se ha acabado, esto sigue, esto sigue. Y tan sigue. El año pasado tomé un curso sobre violencia de género. ¿Sí? Me inscribí a un curso de violencia de género. Lo daban Carla, otra chica, Ana Cristina, y
Y yo lo escribí, se los escribí a ellos. El primer día que estaba yo ahí, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Dios mío, sí, pero al segundo día empecé a entender qué estaba yo haciendo ahí y sí me hacía falta. Y sí me hacía falta entender muchas cosas, porque uno no puede decir, mi vida fue así y entonces toda la de todos los demás es igual. No es cierto, eso no es cierto. Eso no es cierto. Entender esa diversidad y aceptar esa diversidad que existe, y eso es lo que entendí, pues, el patriarcado, como yo no lo sentí, pues el patriarcado se me hacía como una costumbre. El patriarcado, mejor no digo nada, pero ha sido, yo creo que ha sido una de las grandes cosas que nos ha apretado para poder salir, para que las mujeres se puedan expresar como se deben expresar en libertad. Y bueno, esto justo que nos estás diciendo sobre el patriarcado y todo esto que vieron en el curso, Sí. tú cómo nos dices que tuviste una vida en donde tuviste el apoyo siempre de tus padres, Siempre. ¿no? De estudio y todo esto. ¿Y qué podrías recomendar a las nuevas generaciones? Entendiendo que es un proceso por el que se ha pasado, que ha tenido pues muchísimos cambios, pero que también todavía hay sesgos, ¿no? Veíamos la semana pasada, igual en otra conferencia, todas lo vivimos, lo seguimos viviendo. En las aulas también, ¿qué les recomiendas a los estudiantes, a las y los estudiantes, para tener un camino exitoso, para tener un camino como ha sido el tuyo, que está bordeado por muchísimo, un contexto distinto, un contexto igual político, como ahorita platicabas, pero también un contexto que no fue fácil, ¿no? Ustedes abrieron brecha para todas las que ahora estamos o hemos tenido oportunidad de tener una formación académica de licenciatura o de un posgrado. A ustedes les costó también, pero ¿qué nos recomienda, qué les recomendarías a las más jóvenes? Sí. Sobre todo, que no dejen de quejarse, que se quejen, que si hay algo que no les parece, que se quejen en los canales institucionales que existen. Digo, porque tampoco nos van a cerrar la escuela cada día. ¿Eh? Sí, se tiene que ir por aquí. Ajá, ajá. Exacto. De nada. Me sacó que no dejen de quejarse. A mí me tocó como consejera técnica de la facultad 2 veces Sí, decirle a profesores, ¿sí? sí, Decirle al director, este profesor se tiene que ir. claro, Este profesor es un abusador, claro, ¿sí? claro. Y este profesor, hace mucho tiempo, más vale que le paguemos y que no venga a dar clase a que venga a dar clase, ¿sí? Que la universidad le pague sus horas, pero que ya no dé clase, ¿sí? Y así, muchas cosas que antes los alumnos no decían por miedo a la represalia y que ahora están empezando a hablar y que no se callen, ¿sí? Judith, creo que eso que nos dices es muy importante, que siempre que veamos pues algo que no está del todo en un marco, digamos, legal ni correcto, que uno siempre tenga la oportunidad de levantar la voz, de decir eso es incorrecto, de sí, o sea, de al menos señalarlo, ¿no? Visibilizarlo, nombrarlo. Y en ese sentido yo te iba a preguntar, con las nuevas generaciones, ¿no? ¿Cómo has aplicado esa experiencia académica? Ya tienes, digo, tu semblanza es impresionante, ¿no? Para inspirar a más mujeres en el ámbito de la biología, de las ciencias, a que sigan su camino. ¿Algún tip para, pues, si les gusta tal, que ingresen, si tenemos alguna, digamos, eh, área de oportunidad, por ejemplo, con el inglés, con el francés, que nos pongamos a estudiar? ¿Qué nos recomendarías en general a las mujeres que estamos en ciencia, pero también las nuevas generaciones, tal vez estas niñas, adolescentes o ya jóvenes que están por escoger su carrera?
¿Qué les dirías para que sea más fácil este camino? No, fácil, fácil nunca va a ser. Este camino de la ciencia nunca, nunca, nunca será fácil. Pero sí pueden las niñas acercarse a las facultades, sobre todo facultades, deben de estar abiertas. Los profesores de carrera que están ahí deben de, llega una niña y, oiga, ¿no tiene una preparación? Ay, ¿cómo de qué? Porque me dijeron que tenía que llevar en la escuela. Entonces, darse el tiempo de sentarse con ella, platicar un rato, esa es la función de un profesor de carrera. No es que te quiten tiempo los estudiantes, es que es parte de tu quehacer, es escucharlos realmente y no cierren la puerta y ya que no entre nadie porque me están interrumpiendo, ¿sí? Entonces, yo eso les diría, que los alumnos de prepa que se acerquen a las facultades, a los institutos, sí encontrarán algunas veces una actitud híjole, estoy estorbando. Y no es cierto, no estorban, ¿sí? Y otra cosa, que se preparen lo mejor que puedan, que estudien inglés, que estudien francés, sobre todo en inglés. Ahorita, por mucho tiempo, el inglés va a seguir funcionando. Que se preparen y eso les va a ayudar muchísimo, muchísimo. Doctora, ¿quieres hacerte por lo de ¡Oh, sí! Que ya se ha movido el sol. Sí, sí, sí. El calor que tenemos aquí. calor bastante. Y aprovechamos este movimiento para saludar a todos los que nos están viendo. La doctora Lourdes Segura manda saludos a la doctora Judith Márquez con mucho cariño y admiración. Susana Torres Reynoso, saludos a mi maestra. Alicia Cervantes, siempre es muy agradable escuchar a la doctora Judith Márquez. Muchas gracias, Alicia. Eric Sánchez Conde pregunta, bueno, comenta primero, gracias doctora Judith por la charla, es una persona con un recorrido impresionante. ¿Cuál fue la etapa que más ha disfrutado? ¿Ser estudiante, docente de la Escuela Nacional Preparatoria o ahora académica de la Facultad de Ciencias? Sin lugar a equivocarme, ser estudiante. Yo organizo cursos en esta facultad, pero son cursos que yo quiero llevar, ¿sí? O sea, ese por ahí está. Ahí está el colmillo. He llevado evolución nuevamente, que me dejó con la boca abierta con el maestro Becerra Bracho. He llevado con el maestro Sergio Ceballos, paleobotánica, eso porque me gusta aprender con el maestro, ay, famosísimo, nuestro biólogo emérito, famosísimo, ¿cómo se llama? Lascano, el doctor Lascano, simbiosis. Organizo cursos porque es lo que me gusta, a mí me gusta aprender, ¿sí? Pero pues no me pagan para aprender, pues entonces también tengo que hacer investigación y dar clases. Hay otra pregunta. Armando Atlantista, disculpe, ¿usted qué actividades o hobbies fuera de la ciencia le ayudan a desconectarse y recargar energías? Bueno, yo hice deportes 4 horas diarias de lunes a domingo. De lunes, no, hice pasado, cuando iba yo a la primaria y a la secundaria. Luego después hice teatro. ¿Sí? Yo gané un premio nacional de teatro amateur y lo que sea, gané con la obra Tartuffe de Molière. No, una experiencia sensacional. Luego después entré al coro. O sea, yo no nada más la ciencia, yo tengo una vida y ahora, lo tengo que decir, mis adorados nietos, que entre comillas me quitan un tiempo maravilloso, maravilloso, ¿sí? Que tengo que trabajar, levantarme mucho más temprano, para que cuando ellos llegan yo ya juegue con ellos, ¿cómo se llama? Pelota, juegue lotería y otras cosas. Entonces, pues, muy padre vida, realmente. Hay varios comentarios más. ¿Quieres que los...? Dice Angélica Barraza, ¿algún consejo para personas mayores de 50 años que quieran cursar una carrera en física? ¿Es más fácil o más difícil por la edad? Le pregunta Angélica Barraza, muchos saludos. Yo le diría, adelante, adelante. Si tu cuerpo
y tu mente todavía funciona, adelante. Digo, lo sabrás hasta que estés inscrita, hasta que estés metida ahí. No vas a poder saber antes, pues. Entonces, adelante, lo que tú quieras lo puedes lograr, pero claro que sí. Ahí está. Leticia Torres, saludos, felicidades, maestra Judith. Blanca Mejía, la doctora Judith es toda una científica inspiradora, grande en la formación de recursos humanos. Gracias por todo lo que nos ha dado. Y felicidades, banda, felicitaciones, Guadalupe López Campos. Hay varios comentarios. Lupita, sí, 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 como no, no sé si es la caróloga, pero es una buena esa también. Pues hay muchos comentarios aquí, muchas felicitaciones, doctora. Y un poco también, ya para ir cerrando, porque el tiempo ya se nos está acabando, que nos digas 58 años de trayectoria en esta parte de vida académica, de investigación, de ser una mujer en la ciencia, de ser un referente de la ciencia en el país, en la facultad. em, ¿Qué es para ti o cómo viviste esta parte de tener esta vida académica tan fructífera y también una vida familiar, una vida personal donde tuviste, donde también fuiste, eres madre, donde eres ahora abuela, donde fuiste esposa, donde cumpliste todas estas partes que también se integran a tu universo de vida? ¿Cuál es el secreto de esta, de esta forma de poder llevar a cabo en todos los ámbitos esta vida que nos dices que ha sido tan feliz, tan satisfactoria y llena también de éxitos académicos, que no es nada sencillo? El secreto se llama José Alfredo Amor. Un hombre que entendió que él y yo éramos un equipo, pues, ¿sí? Éramos un equipo y que fue lo suficientemente hombre como para dejarme avanzar primero, luego avanzó él, y luego yo, y luego él, y así lo fuimos haciendo en escalas. Mi mamá, que me ayudó muchas veces con mis hijos, y mi suegra, que fue una persona maravillosa y sensacional también, que también me ayudó. Yo creo que sin esa comprensión de mi marido, no, iba yo a decir algo, pero no lo puedo decir, sin esa comprensión de mi marido y sin ese apoyo familiar, a mí me hubiera costado muchísimo trabajo, si es que llegó. Sí, si es que lo hubiera logrado. Muchísimo trabajo lograrlo. Sí. Tengo 3 hijos que saben comer, saben comer, saben guisar, saben tender su cama, saben hacer las cosas, todas las cosas que cualquier ser humano podría hacer, menos tener hijos. Y yo siempre, ¿sí? Y yo siempre se les digo. Esa, 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 esa conciencia de tener una mujer al lado eh, es lo mismo que ellas tienen un hombre a su lado. O sea, es lo mismo. ¿Sí? Y bueno, creo que los tres están haciendo una, una vida feliz y concientizando a, a- a- a sus hijos de esta igualdad entre nosotros como seres humanos basada en el respeto. ¿Eh? Claro que sí, Judith. Creo que es muy importante justo tener estos referentes, ¿no? Que nos permiten justo ir construyendo juntos, en este caso, como lo mencionó Judith, en pareja y así, de pareja, o sea, uno y otro, no nada más uno, ¿no? Y permitir, ¿no? Colaborar en todas las cosas relacionadas, por ejemplo, con el hogar, ¿no? Donde no solo le repercute a la mujer como un rol de género, sino que tiene que haber pues estos roles donde los dos construyan, toda la familia esté involucrada, no nada más a una sola persona, ¿no? Y eso nos permite tener también, a su vez, pues mejores comunidades, hacer mejores sociedades, un mejor mundo y en un ambiente ya más macro, ¿no?
qué importante que se construyan las cosas así. Y desafortunadamente, si ya nos está acabando el tiempo, ya nada más quisiéramos unas últimas palabras, Judith. ¿Con qué cierras esta entrevista? Porque sabemos que somos muy privilegiados porque tenemos a Judith que ya a veces no da cosas, ¿no? Ya no da entrevistas. Entonces, aprovechen esta oportunidad. ¿Qué nos dirías a la Facultad de Ciencias, a los alumnos, a esta comunidad que te escuchamos? ¿Cómo cerraríamos esta entrevista? Esta entrevista se cerraría de esta manera. Hay que hablar, hay que plantear las cosas, hay que decir lo que nos molesta, pero también hay que decir lo que está bien. No todo está mal, lo que está bien también hay que decirlo. No, no, este, no hay que callarse. Eh, eh, hay que expresar las cosas, inclusive dentro del salón de clase. Pero vuelvo a repetir, con respeto, igual que uno los respeta a ellos, ellos tienen que respetarnos a nosotros. Me fui de trabajo de campo el año pasado, me, nos tocó una luna llena en el desierto. No hay nada más maravilloso que eso, ¿sí? Y se acercó una alumna y me dijo, ay, maestra, yo no quería venir a la práctica, me iba yo a reportar enferma, pero esto es otra cosa. Le digo, sí, eso es otra cosa. La vida del biólogo, de algunos biólogos, los biólogos de campo, también tienen que ver esto. Claro. Y además, ver no solamente las plantas y todo lo demás, ver a su alrededor, ver cómo vive la gente, ver dónde están, ser conscientes de lo que uno es. Y además, anuncio, si quieren estudiar biología, estudienla. Es una carrera sensacional y maravillosa. Muchas gracias, Judith. Muchas gracias, Susana, por este encuentro que tuvimos el día de hoy aquí en la Facultad de Ciencias. Y ya nada más nos resta invitarlos a la siguiente entrevista el día de hoy, que es con la doctora Tatiana Fiordelicio, que estaremos aquí a las 4 de la tarde, de 4 a 5. Y bueno, pues muchas gracias a todos, a nombre de la Comisión de Equidad, de la Secretaría de Comunicación y de la Facultad de Ciencias. Nos vemos en nuestra siguiente emisión. Hasta luego.